Bueno, muy buen día, queridos participantes. Les habla el docente Alexander Muñoz del Grupo Territorial número 1, Nariño Valle del Cauca. Para esta semana de trabajo estamos queriendo explicar todas las actividades y todos los temas relacionados al ciclo 6 en la asignatura de español, ¿vale? Vamos a iniciar primero que todo nuestra clase aludiendo al problema general de ciclo. Como ustedes deben saber, aquellos estudiantes antiguos y apenas los estudiantes nuevos que están ingresando a nuestro programa, nuestras cartillas están elaboradas con unos problemas de ciclo que precisamente aluden a contextos sociales, económicos, políticos, ambientales de nuestro país, que queremos que a través de las asignaturas podamos solucionarlos, ¿vale? Precisamente para que sean esas cartillas vivenciales, no solamente ver los temas por verlos, sino que tengan un propósito y precisamente una solución en esta parte. El problema general de ciclo 6 para el área de español en esta semanita es guiado hacia toda la problemática ambiental que está viviendo una zona en específico de nuestro país, que es la zona de Vista Hermosa, donde están teniendo diferentes tipos de problemáticas ambientales, ya que no hay agua potable y la poquita agua que suele llegar a las viviendas está siendo afectada por la minería tradicional, que como bien sabemos puede tener algunos perjuicios contra el medio ambiente y especialmente con uno de los afluentes que es el agua. Muy bien, esa es como la problemática general, resumiéndoselas un poco para que la vayamos entendiendo. Ahora bien, cuando llegamos al subproblema del área, encontramos algo en específico, guiado también y relacionado hacia el problema que acabamos de ver, ambiental. En este caso nos dice que Ana Lucía es una médica de esta zona de la costa pacífica, y que el propósito de ella es concientizar a los pobladores de ese daño ambiental que se está desarrollando a través de la minería, pero quiere ser obviamente muy persuasiva y sobre todo muy empática, porque no va a ser muy fácil, sobre todo para los trabajadores, dejar su entorno laboral, y tampoco concientizar a la demás comunidad de esta zona. Entonces quiere que a través de la lengua poder saber llegarle a estas personas y conocer sobre todo toda la cuestión de su dialecto, de su lengua, para que tener mucha más facilidad de comunicación con ellos, para poder transmitir su mensaje, que en este caso es el de concientizar a toda la población acerca del cuidado del medio ambiente y sobre todo del afluente del agua, que es tan importante para sobreexistir aquí en este mundo. Muy bien. Vamos a continuar ya conociendo esta problemática y sabiendo cómo vamos a utilizar el español para poder solucionarla. Vamos a adentrarnos en los temas que tenemos previstos para esta clase explicativa, tanto de las temáticas y de las actividades para ciclo 6. Muy bien. Como primer tema en específico tenemos la sociolingüística. La sociolingüística es la rama o es el estudio de la lengua en un contexto determinado. ¿Cómo es eso? Nos dice que la sociolingüística se encarga de ¿qué? De analizar todos esos cambios de la lengua, determinados por qué, por algunas variables como son la edad, el sexo, la profesión, el nivel de instrucción, incluso la ubicación geográfica, que es la que vamos a utilizar casi en la mayoría de esta clase. ¿Listo? Entonces la sociolingüística precisamente es esa rama que se encarga de estudiar todos esos cambios de la lengua determinándose por estas variables, ¿cierto? ¿Cómo pueden hablar entonces aquellos jóvenes, un grupo de jóvenes, y lo vamos a diferenciar de cómo hablan de pronto ya los adultos, ¿cierto? Dependiendo únicamente de la lengua, ¿vale? También vamos a analizarla, cómo pueden hablar o utilizar la lengua aquellos pobladores de una zona rural, a diferencia de lo que lo hacen los de una zona urbana. Precisamente de esos cambios, ese análisis y demás, se encarga esta rama de la sociolingüística, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta, un pequeño resumen para que ustedes entiendan muy bien de qué se trata ese tema que estamos viendo para esta semana de trabajo. Muy bien, ya conociendo de qué se encarga esta rama, este estudio como tal, vamos a dirigirnos ya a la actividad número 1. En la actividad número 1 nos está pidiendo que realicemos una historieta con algunas palabritas que podamos tener como diferenciadoras de nuestras regiones. Miren, primero que todo nos explica qué es una historieta para aquellos estudiantes que no lo sepamos, ¿no? Una historieta es un relato breve que se acompaña de ilustraciones y pequeños cuadros de texto. Ya vamos a dar un ejemplo más adelante para que les quede mucho más claro. Además,
Dice que nuestra historieta debe presentar un sello personal, debe ser creativa, llamativa, para eso podemos pintarla, bueno, decorarla y demás. Pero lo importante en esta parte es de que en esa historieta podamos evidenciar palabras o solamente una o más que la podamos diferenciar de nuestro contexto a las regiones. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, vamos a dar un ejemplo verás de lo que vamos a hacer en esta actividad. Como podemos ver en pantalla, tenemos una historieta obviamente basada en dibujitos, llamada La Piquiña. ¿Listo? En esta historieta se están utilizando palabras aludidas o relacionadas al dialecto o al acento paisa. ¿Listo? Que eso es precisamente uno de los temas que vamos a ver para esta clase, para esta semanita de trabajo con ciclo 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra historieta? Utilizar palabras que tal vez sean diferentes para las demás regiones, como en este caso, mira, podemos mirar palabritas como asada, como home, listo, como, vamos, mira esa frase de aquí, que se vaya la luz, listo. Por aquí podemos ver otra como calentado, listo, que son palabritas que tienen que ver con la región paisa. Allá se utilizan y precisamente dice que podamos utilizar esas palabras creando una historieta, una narración donde podamos incluirlas, como en esta que estamos viendo en pantalla. La pueden ir observando, la pueden ir leyendo para ver de qué se trata. Es alguien que está preso y después se da cuenta que era un sueño. Entonces, precisamente de esa forma podemos utilizar la historieta. La historieta muchas veces es una narración que se utiliza para entretenimiento, casi con muchos matices de humor, ¿vale? Esa sería como la primera actividad para que la podamos realizar utilizando toda esa parte que estamos viendo en la temática, que es la sociolingüística. ¿Listo? Ya más adelante encontramos como tema principal el dialecto y la jerga, que tiene que ver mucho con esa rama que estamos viendo anteriormente. Mire que dice que Ana Lucía, en este caso de la médico que estábamos analizando, está siguiendo con todo ese proceso de investigación y que encuentra en este caso dos importantes baluartes para poder comunicarse de la mejor manera con su población, que es el dialecto y la jerga. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos y vamos a diferenciarlos muy bien. ¿Listo? Por ejemplo, podemos ubicarnos que el dialecto es la variedad que tiene una lengua de acuerdo a la ubicación geográfica de sus hablantes. Entonces ahí podemos deducir que el dialecto pastuz, o el dialecto paisa, el dialecto costeño, dependiendo la zona geográfica donde están ubicados todos sus hablantes en este caso. ¿Listo? Mira lo que nos dice, como por ejemplo, nos dice que el dialecto costeño o costeñol, originario de la costa atlántica colombiana, suele eliminar consonantes L y D cuando se trata al final. Bueno, estos son algunos aspectos ya en cuanto a este dialecto y a sus, obviamente, a toda la parte de sus hablantes, lo que suelen hacer en esta zona geográfica de nuestro país, con algunas palabritas por ahí para que obviamente se dé su acento y demás. ¿Listo? Ahora vamos a diferenciarlo un poco de la jerga. La jerga es ese tipo de lenguaje informal que comparten un pasatiempo, profesión o grupo social. Es lo que propiamente se habla de manera informal en estas zonas geográficas. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Todas esas palabras que se utilizan o que han creado estos hablantes de una zona geográfica con el fin de comunicarse de una manera más rápida, más informal, por así decirlo. Por eso dice que es como en unos contextos de amigos, de profesión y demás, donde la podemos utilizar. Como ejemplo nos da acá, por ejemplo, pelotazo. Todos estos ejemplos relacionados al fútbol, ¿listo? Pelotazo, que es un pase del balón, es un pase largo del balón, ¿listo? Crack, que es como el mejor jugador, un buen jugador. O esta que es más común, un picadito. Un picadito en la zona costera, en este caso en la zona atlántica, se refiere a un pequeño partido de fútbol, algo muy corto, por así decirlo, ¿vale? Entonces eso es como la diferencia entre el dialecto y la jerga como tal. Ahora, cuando ya conocemos esta diferencia, nos dirigimos a la actividad número 2, ya que estamos mirando para esta semana de trabajo en ciclo 6. Nos pide en la actividad número 2 que dibujemos el croquis del mapa de Colombia, como aparece ahí en la imagen, de acuerdo a señalar las regiones en nombre de los diferentes dialectos que existen en nuestro país. Vamos a tratar de que solamente con su conocimiento puedan dibujar el croquis de las zonas geográficas de nuestro país donde se habla determinado dialecto. Por ejemplo, les soplo una, yo señalaré por aquí, trazaré
el croquis, por esta parte que estoy señalando aquí en el video, la zona de Nariño, y podré deducir que este es el dialecto pastuso, ¿vale? Más arribita de Nariño se encuentra el Valle del Cauca, es el dialecto bayuno, ¿cierto? Del que tanto es popular acá en nuestro país, así con las que ustedes conozcan. Obviamente al final de la actividad su tutor indicará las que nos faltaron, si falta la amazónica, el llanero, listo, el santandereano, el costeño, el isleño. Dale, ahí ya les estoy soplando varias para que las vayamos colocando en su mapa, en su croquis. Listo, esa es la idea de esta actividad, sencilla pero para que conozcamos esa gran variedad dialectal que tenemos en nuestro país. Ahora bien, ya terminando con nuestra temática para esta semana de trabajo, evidenciamos cómo la sociolingüística puede aparecer en la parte literaria, ¿listo? Que es lo que precisamente nos interesa en toda esta parte del español que estamos viendo para esta semanita. Es ahí donde encontramos un ejemplo de cómo un texto original puede ser traducido para que nosotros podamos entenderlo muy bien. ¿A qué me refiero? En este texto original que aparece en la parte izquierda de esta columna, el autor trató de plasmar cómo es ese dialecto propio originario de su zona geográfica. Por ejemplo, miramos en el segundo párrafo, mire lo que dice aquí: qué triste, qué tal la noche. ¿Listo? Mire que así como lo acabé de decir, es el dialecto que utilizan sobre todo en la parte pacífica de nuestra zona colombiana, ¿cierto? Y que si ya lo traducimos, que no sería una traducción porque yo creo que claramente lo entendimos, pero si lo pasamos obviamente con las palabras completas y demás, podemos decir que la lectura sería de esta forma, ¿cierto? Qué triste que está la noche. Mire que en este dialecto de la parte izquierda se está omitiendo algunas letras precisamente porque hace referencia al dialecto de esa zona geográfica, y que es en este caso don Candelario Obeso, que fue el creador de esta obra lírica, de esta poesía como tal. Trató de ser lo más cercano posible a sus raíces obviamente y a su zona dialectal, de cómo hablan en la parte donde él vive o fue originario en este caso, ¿vale? Entonces aquí encontramos en la parte izquierda cómo es el texto original de don Candelario Obeso y cómo podemos ya obviamente de una forma más entendible, por así decirlo, o ya de una forma traducida como aparece aquí en el texto, trasladarlo aquí a esta zona para que podamos entenderlo mucho mejor. Es el mismo texto, ¿no? Para que no se confundan, solamente que aquí está utilizando detalles del dialecto originario de don Candelario y acá ya es como propiamente entendible de forma literaria, lo entenderíamos todos, ¿vale? Ese es como se evidencia cómo la sociolingüística en este caso se traslada a la literatura. Este es como el estilo que manejaría don Candelario Obeso, utilizando toda la parte dialectal de su zona geográfica, que es muy válido y sobre todo lo hace ver mucho más estético y más bello. Para algunas personas dice: profe, pero aquí no se está comiendo las letras, pero es obviamente intencionalmente para que sepan de dónde es originario este texto, y obviamente va a ser mucho más llamativo y va a captar mucho la atención en este caso del lector, ¿vale? Entonces precisamente se puede utilizar la sociolingüística en la literatura. Por ejemplo, alguien que sea de paisa puede utilizar muchas palabritas que utilicemos en esta zona geográfica del país. También puede ser pastuso, utilizarlo como una forma de literatura también para llamar la atención del lector, como les acabo de decir anteriormente. Ahora bien, ya nos dirigimos a la última actividad de esta parte de nuestro ciclo 6 en el área de español, donde nos pide de que analizando esta lectura de don Candelario Obeso, de esta poesía, podamos deducir, responder las siguientes preguntas: que si consideramos que los dialectos son válidos en el uso cotidiano de la lengua. Ya va a ser de forma personal que respondamos estos cuestionamientos que nos está brindando esta actividad número 3. Ya en cuanto a la opinión acerca de los textos académicos y literarios, se pueden incluir términos que surgen en los dialectos, ya depende de cada quien, ¿no? Para muchas personas dicen: no, profe, a mí la verdad no me gusta sobre todo que los textos literarios sean completos, con todas sus palabras, sin utilizar estos dialectos, ¿vale? Porque pueden cambiar y no pueden ser entendibles para el lector. Toda opinión es válida, eso es lo que precisamente queremos en esta actividad, que ustedes exploren lo que ustedes piensan, ¿vale? Para que nos digan en sí qué opinan, si podemos utilizar estos dialectos, estas partes de la lengua en los textos literarios como líricos, en este caso como una poesía, o no sería tan ideal hacerlo,
¿vale? Y la última pregunta nos dice que si crees importante valorar y respetar estas expresiones. Personalmente lo diría que sí, porque hace parte de toda esa historia, esas raíces y además de esa zona, de esa lengua que nos caracteriza como colombianos, que es muy variable, ¿listo? Entonces, precisamente para que lo conozcan y sepan de lo que estamos hablando. Un cordial saludo para ustedes, espero que hayan entendido algo muy sencillo. Creo que estamos viendo en ciclo 6, comenzando por esta área de español, para que ustedes puedan ir estudiándolo y sobre todo repasándolo para que les vaya súper bien en este ciclo lectivo. Un fuerte abrazo para todos.